Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y hemos enfatizado o hemos descubierto que Marcos enfatiza que Jesucristo es el Rey. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Y llegamos a esta parte sorpresiva de la historia, en la que este rey, que el capítulo anterior estábamos viendo la semana pasada, era el juez de todas las naciones, es ahora humillado y se dirige hacia su pronta muerte, que ya había anunciado varias veces, pero que era casi increíble cada vez que lo anunciaba, por su autoridad y su gloria. Y entonces nosotros comenzamos a ver algo que es muy distintivo, muy característico del cristianismo, que es diferente a todas las demás religiones. Y es que nuestro Dios se ha glorificado a través de la humillación y ha obtenido toda la autoridad y el poder a través del amor sacrificial. Estos capítulos, estas historias, estas escenas del Evangelio nos están dirigiendo hacia la muerte del Rey. Y muchas veces nosotros como creyentes hemos visto tantas veces la cruz que perdemos el asombro de lo que significa. Y yo le pido al Señor que el día de hoy todos nosotros podamos terminar asombrados del profundo significado de la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. El gran escritor inglés G.K. Chesterton cuenta la historia de un hombre de Londres, Inglaterra, que, aburrido de la vida cotidiana y la familiaridad que tenía con todas las cosas que le rodeaban ahí en Londres, intentó embarcarse en una aventura marítima. Zarpó en un barco solo a buscar lo desconocido, explorar lo inexplorado y descubrir lo que todavía no se había descubierto, lo extraordinario. Y siendo el caso que este hombre no era marinero, vino una tormenta y le desorientó, y rápidamente este hombre, queriendo irse a las islas más exóticas del sur del océano, se encontró nuevamente en la isla, en la orilla de Londres, pero aún no lo sabía. Él creía que había encontrado esta isla exótica y él había descubierto y puso la bandera de Londres, de Inglaterra, en Londres. Y Chesterton le llama a este hombre el hombre inglés que volvió a descubrir Inglaterra. Y escribe esto: su error fue en verdad un error muy envidiable. Y él lo sabía, si era el hombre que yo imagino. ¿Qué podría ser más agradable que sentir simultáneamente y en pocos minutos todas las fascinadoras angustias del partir, combinada con toda la seguridad humana de volver a casa? ¿Qué mejor que gozar con la diversión de descubrir África sin tener tener la desagradable necesidad de trasladarse a ese continente? La pregunta principal es: ¿cómo es posible que el mundo nos asombre y al mismo tiempo nos hallemos como en casa? Esta ilustración nos enseña que muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo con la cruz. Nosotros podemos familiarizarnos tanto con la cruz y a veces hasta terminar aburridos de lo cotidiano que es la cruz y hablar de la muerte de Jesús, que empezamos a tratar de buscar otros temas y huir a algo que realmente nos vaya a apasionar, algo que realmente queremos descubrir. Pero nosotros entendemos, cuando Dios puede mostrarnos la gloria de la cruz, comenzamos a entender que teníamos en nuestra propia casa
las más grandes maravillas, y que quizá habíamos pasado desapercibido el mensaje más glorioso que hay en el universo. Y en la cotidianidad y familiaridad de haberlo escuchado una y otra vez, nos lo perdimos. Y yo te animo el día de hoy a que me puedas seguir en todo este capítulo 14, a entender la profundidad y la gloria que hay en la cruz, a redescubrir la gloria de la cruz. Ahora, en este capítulo 14 encontramos 4 significados principales de la cruz. Él está en camino y Marcos invierte más tiempo, mucho más tiempo explicando lo que pasó antes de la cruz que lo que pasó en la cruz y la resurrección combinadas. Porque todo lo que pasó antes de la cruz explica el significado profundo que tiene. Y encontramos 4 significados principales de la cruz en este capítulo. Primero, la unción final. Segundo, la Pascua final. Tercero, la copa final. Y cuarto, el rechazo final. Básicamente vamos a ir viendo cómo cada una de estas escenas del Evangelio, del capítulo 14, nos va mostrando más y más y más la gloria de la cruz. ¿Okay? Vamos a comenzar con el primero. La unción. Lo primero que encontramos en este capítulo es este evento en Betania. Una mujer llevó un perfume costosísimo, y lo derramó en la cabeza de Jesús. El perfume probablemente era heredado por varias generaciones por lo costoso que era. Costaba el salario de todo un año, lo cual equivalente a nuestros dólares hoy en día sería como tener un perfume de $30,000 a $40,000. Y algunos de los que estaban ahí se molestaron por el desperdicio, dice, de este dinero. Dice, podrían dárselo a los pobres. Y Jesús dice que no, que ella estaba haciendo esto y le estaba preparando a él, ungiendo con perfume a él, como se unge a un muerto, dice, para morir. ¿Cómo esta escena entonces nos ayuda a entender lo que sucedió en la cruz? ¿Cómo esto me ayuda a profundizar a mí en entender la cruz? La unción en Betania. La unción. Bueno, primeramente debemos entender lo que la palabra unción significa. Y Cristo y Mesías. Hemos repetido varias veces que la palabra Cristo en griego, la palabra Mesías en hebreo, las dos significan el ungido. Esta persona que ha sido ungida, que había sido prometida por los profetas. Ungir es derramar aceite sobre la cabeza de alguien. Y en la Biblia usualmente la unción se usa para establecer reyes en Israel, para establecer profetas en Israel, para establecer sacerdotes en Israel. Jesús es el ungido, el rey de Israel perfecto, el profeta perfecto de Israel, el sacerdote perfecto de Israel. Él es el Mesías o ungido. Es interesante notar que este relato de la unción de Jesús es la única vez en todos los evangelios en el que se menciona que Jesús es ungido. Es raro, ¿no? Que la única vez en la que el ungido fue para morir. Y la unción fue hecha no por los dirigentes religiosos de Israel, o por el rey, o por un profeta, sino por una mujer. Una mujer que en esos tiempos era menospreciada muchas veces. Y la unción de la mujer a Jesús fue hecha para prepararle para su muerte en la cruz, dice la palabra.
De hecho, cuando Jesús está describiendo que ella le ha ungido para su muerte, Él usa una palabra, en vez de ungir, usa una palabra que es como ungir a un muerto, casi como embalsamar. Y de esta manera Jesús nos dice qué tipo de ungido, qué tipo de rey es. Jesús es el tipo de rey que iba a ser crucificado, deshonrado, sacrificado. El tipo de rey que no iba a autoritativamente demoler a su pueblo, sino que iba a sacrificarse a sí mismo por el amor a su pueblo. La unción de Jesús nos dice mucho acerca de su cruz. Que no solo era nuestro rey ungido, era nuestro sacrificio por el pecado. Y luego pasamos a la siguiente escena en este capítulo 14. De la unción nosotros pasamos a la Pascua. Ahora, en la Pascua es lo que muchas veces se llama la última cena. Ellos están celebrando una fiesta judía, una ceremonia judía que se llama la Pascua, y también se celebra junto con esta otra ceremonia que es los panes sin levadura. Y la Pascua celebra que Dios libertó a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan eso en Éxodo? Ahí fue que se estableció por primera vez la Pascua. La Pascua, cuando Dios pudo libertar a Egipto de su esclavitud, a Israel de la esclavitud en Egipto, y Dios, recuerdan que les mandó a poner sangre de corderos en las puertas, porque el ángel de la muerte, él iba a venir a matar a todos los primogénitos, pero los que tuvieran la sangre del cordero en la puerta, los iba a pasar por alto. Por eso en inglés incluso se dice pass over, ¿no? Pasar por alto, porque esa es la Pascua, es ese pasar por alto por la sangre del cordero y esa liberación o libertad que Dios le ha provisto a su pueblo ahí. Y entendemos que esa última cena, eso es lo que estaban haciendo, celebrar esa Pascua y ese sacrificio. Pero esta es la última Pascua. De hecho, los cristianos ya no celebramos la Pascua judía de la forma en la que ellos lo hacían, porque la Biblia nos enseña que Cristo es nuestra perfecta Pascua. Y dice ahí en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, debemos entender el profundo significado que tiene esta cena para entender la cruz a la que se dirige Jesús. Una nueva Pascua con un nuevo sacrificio significa un nuevo pacto. Y por eso Jesús, cuando está comiendo, les dice: ese es el nuevo pacto que yo he establecido por mi sangre. Porque en Éxodo, cuando leemos que Dios sacó al pueblo de Egipto, Él establece un pacto con su pueblo. Y cuando escuche la palabra pacto, entiende la palabra juramento. El juramento que Dios le ha hecho a su pueblo. Y este juramento se llama el pacto de Moisés o el pacto mosaico. Y en este pacto era, Dios juró que iba a bendecir, iba a estar con su pueblo si obedecían toda la ley, iba a maldecirles si desobedecía la ley. Israel no pudo obedecer la ley completamente, nosotros tampoco. Pero Jesús, con una nueva Pascua, un nuevo sacrificio, estableció un nuevo juramento, un nuevo pacto de Dios para con su pueblo. Y en este juramento que Dios hizo, no solamente les dice qué hacer, sino que Dios jura: yo voy a cambiar tu corazón
y yo voy a obrar en ti para que seas obediente, y yo voy a hacerte mi pueblo por siempre. Y la única condición básicamente es fe, creer en Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, mis hermanos, hablamos de esta bendición y celebración que tenemos de seguridad, de decir que en Cristo Dios ha jurado que nunca va a dejarme y que me acepta completamente por Cristo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego de de esta escena de la Pascua, pasamos a una tercera escena, y es la copa en Getsemaní. La batalla más decisiva de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, se llevó a cabo en un jardín cuando Adán y Eva fueron tentados y cayeron en pecado. Nosotros perdimos esa batalla, hermanos. Y cada vez que nosotros experimentamos dolor, sufrimiento, la pérdida de familiares, estamos experimentando las consecuencias de haber fallado y haber sido derrotados en esa batalla, en ese jardín del Edén. Y ahora Jesús se encuentra en otro jardín, teniendo la última batalla, siendo probado, tentado y pidiéndole al Señor: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. La copa de la ira de Dios. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros leemos esto. Leemos acerca de Jesús orando en Getsemaní diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Y entonces no entendemos cuál copa. Primero que todo, quiero que nosotros entendamos el día de hoy: la copa no significa solamente el dolor físico de Jesús. Él no está diciendo solamente: Señor, que yo pueda no sufrir en mi carne. ¿Saben por qué? Porque han habido discípulos de Jesús, cristianos, que han sido crucificados boca abajo, aserrados, partidos a la mitad, quemados en aceite, en fuego de leña, obligados a ser comidos vivos por leones. ¿Sabías que cada uno de estos discípulos murieron en paz? Y leemos esto de los mártires y nos sorprendemos en la historia. Algunos de ellos, mientras estaban siendo quemados vivos, cantaban alabanzas al Señor. Y como dijo un predicador: ¿cómo podemos pensar que el capitán del ejército de Dios, Jesucristo, va a ser menos valiente que sus soldados? Que esos discípulos están siendo quemados cantando alabanzas y Jesucristo está sudando gotas de sangre porque Él va a ser crucificado. Porque la copa de la que se habla en Getsemaní es mucho más que el dolor físico de la carne, de la que todos sus discípulos martirizados sufrieron. La copa, mis hermanos, significa la infinita ira justa de Dios que sería derramada sobre sus enemigos. La ira de Dios, el juicio de Dios que caía sobre sus enemigos. Esa copa fue derramada en la cruz. Y nosotros debemos entender esto y ver que en el Antiguo Testamento una y otra vez se usa este lenguaje. Cuando Dios advierte a sus enemigos y a las naciones: te daré de beber la copa de mi ira, dice. Y dice en Isaías 51:17: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido del cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Y esta copa que ha sido derramada y consumida por Jesucristo en la cruz, más allá de su dolor físico, la ira santa de Dios que nosotros íbamos a sufrir por toda la eternidad en el infierno.
esa condenación en unas pocas horas en la cruz, aplastando al Hijo de Dios básicamente. Ese es el precio de nuestra salvación. Y saber que ahí entendemos que en Juan 19:30 Jesús dice, consumado es. Ya está todo terminado. It is finished. La copa de la ira de Dios fue completamente bebida y absorbida. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, yo sé que tú pecas y yo sé que yo peco. Pero cuando nosotros entendemos la cruz y recordamos esto y sentimos condenados, podemos huir a Jesucristo y decir, Señor, vengo ante ti porque tú has tomado toda la condenación posible para mí, la has tomado tú en la cruz. Por eso ya no hay más condenación para mí. Y puedo descansar en Él. Y ahora pasamos a la última escena, mis hermanos, el rechazo. El rechazo final. Lo siguiente que sucede es que Jesús es arrestado como si fuera un criminal. Hemos visto entonces que Él fue ungido para su muerte. Que Él celebró la última Pascua en la que Él iba a establecer ese nuevo sacrificio, ese nuevo pacto. En la que Él toma la copa o decide tomar la copa según la voluntad de Dios. La copa de la ira de Dios. Todo relacionado con la cruz. Y ahora vemos el rechazo de todos. El rechazo de los que fueron a arrestarlo. El rechazo de Judas, que le traiciona. Los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos le rechazan. Incluso el apóstol Pedro le negó. Marcos desea enfatizar que todos sin excepción rechazaron a Jesús. No hubo nadie que no rechazó a Jesús en ese momento. Todos negaron a Cristo. Y Marcos incluye incluso a un joven, en el versículo 51 y 52, que tratando de huir lo agarran y le quitan la vestidura que tenía o la sábana que tenía y se fue corriendo desnudo, dice. Versículo 51 y 52. Marcos está enfatizando, todas las personas le abandonaron, le rechazaron y ni uno solo quedó fiel. Pero hermanos, hay uno fiel, Jesucristo. Y por su fidelidad nosotros tenemos esperanza. Quizá llama la atención el rechazo de los líderes de Israel. ¿Cuántos pecados se cometieron esa noche? Es más, uno de los 10 mandamientos no dice, ¿no hablarás falso testimonio contra tu prójimo? Y los líderes religiosos habían contratado falsos testigos para Jesús. Habían hecho el juicio a una hora que era prohibida hacer. Un juicio que debía haber sido público, lo hicieron en privado. ¿Cuántos pecados puede estos líderes del pueblo de Dios hacer en una sola hora? Y nos ayuda a recordar unos capítulos atrás la parábola del Señor de su viña que envía siervos y son apaleados, golpeados y finalmente envía a su hijo y le matan los líderes que había dejado en su viña. Su único hijo amado, dice la parábola. Jesús se muestra a sí mismo como ese hijo amado. De hecho, esto es lo que dice el texto. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús le dijo,
yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos. No, cubrirle el rostro para que no viera, y darle puñetazos y decirle: profetiza. A ver, ¿quién te golpeó? Y los alguaciles le daban de bofetadas. En la cruz vemos a Dios rechazado. Rechazado por su pueblo, escupido, humillado, asesinado por su pueblo Israel. En la cruz Dios tenía su gran plan maestro: recibir el rechazo que su pueblo merecía. ¿Sabes quién merecía estar en ese lugar, siendo rechazado, siendo escupido, siendo golpeado? Tú y yo. Pero Él tomó nuestro lugar. Y era el plan que Él tenía desde el principio. Y leemos eso en Marcos desde que empieza a predecir: ser rechazado con el rechazo que tú y yo debíamos haber sufrido. Para que tú no fueras rechazado, Dios fue rechazado en la cruz. ¿Le sigues rechazando? Juan 1:12 nos dice lo siguiente acerca de Jesús: a lo suyo vino, a Israel, y los suyos no le recibieron. Mas ¿a cuántos le recibieron? Se les ha dado potestad, la oportunidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. O le recibimos o le rechazamos. No hay un punto medio. Si no has entregado tu vida totalmente a Jesucristo, le estás rechazando. Y déjame ayudarte a entender esto: le estás rechazando. Aunque tú digas: me cae bien Jesús, no le has entregado toda tu vida, le estás rechazando. Y por favor, entiende la importancia de este mensaje. Si tú no has recibido la condenación de Dios en Cristo y por lo tanto puedes ser salvo, vas a recibir la condenación de Dios en ti mismo. Estamos hablando del futuro de tu alma. Solo por la soberbia y el orgullo de decir: no me postraré ante Dios y ante su Hijo. En la cruz Jesús sería el rey que es ungido para morir. En la cruz Jesús sería el Cordero de la Pascua que establece un nuevo pacto. En la cruz Jesús tomaría la copa de la ira de Dios que nosotros merecemos. Y en la cruz Jesús sería Dios rechazado por todos y para nuestra salvación. Hermano, déjame concluir con esta pregunta. ¿Te sorprende la cruz? Yo quiero que tú realmente te hagas esta pregunta. Y si nosotros comenzamos a ver que la cruz se ha vuelto poco importante, y cuando digo la cruz no digo un objeto, digo el significado profundo y bíblico que tiene de la salvación de Dios eterno muriendo por nosotros, de la consolación de que nuestros pecados pueden ser lavados. Si se ha vuelto monótono y aburrido para ti, el problema no es el mensaje, somos nosotros. Es mi corazón. Y que si tú dices el día de hoy: escucho, pero siento que no llega a mi corazón, pídele al Señor: abre mis ojos,
abre mi corazón, cámbiame, sálvame, rescátame de mi incredulidad y la dureza de mi corazón, porque si no, estoy perdido, estoy perdida. Por favor, rescátame. Quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Quiero entender, conocer la cruz. Y si eres cristiano, que sea una disciplina diaria, volver cada día a la cruz, buscando ser asombrado otra vez por el profundo significado que tiene. Quizá has estado en la iglesia por años y aún no has descubierto la gloria que se encuentra en tu propia casa. No has descubierto la gloria que se encuentra en la cruz que has escuchado tantas veces. Yo le pido al Señor que seas como ese hombre que, queriendo escapar del aburrimiento de Inglaterra, zarpó al océano para terminar de vuelta en su propia casa. En el mensaje que ha escuchado año tras año, habiendo descubierto la gloria que se había perdido por tanto tiempo. Y que redescubras hoy y cada día la gloria de la salvación que Jesús hizo en la cruz.